Ya, ahora sí ya nos veo. Ya está. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Este es la tercera plática de este semestre del Seminario de Divulgación en Investigación de Operaciones. Y el día de hoy contamos con la presencia del doctor Samuel Nucamendi, quien estudió Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, hizo la maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un doctorado en Ciencias en Ingeniería por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Panamericana, ha laborado profesionalmente para empresas como Revestimientos Especiales de México, ha participado como instructor en temas de estadística aplicada para la toma de decisiones y control estadístico de procesos en el programa de educación continua de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, tiene muchas publicaciones en revistas indexadas y bueno, el día de hoy nos va a hablar acerca del problema de localización y ruteo de vehículos con flota heterogénea y costos de contratación. Entonces, Samuel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Una empresa de la división de plásticos, que lo que trataba de hacer era recolectar materia prima de los proveedores. En este caso la empresa tenía proveedores a lo largo del globo terráqueo, pero vamos a centrarnos específicamente en proveedores para un país. Entonces, para este caso, la empresa contaba con dos tipos de proveeduría. La primera era donde los proveedores absorben el costo del flete y entregaban directamente la mercancía en la empresa. Pero había unos proveedores que ofrecían un servicio mucho más barato, mucho más barato, pero que requerían que la compañía misma fuera a recoger la materia prima directamente a la planta del proveedor. Entonces, es en este segundo caso donde la compañía estaba interesada en aplicar un modelo de optimización. ¿Ok? Y particularmente se quería enfocar en el transporte de material vía terrestre. Por eso dijimos que nos vamos a enfocar en un conjunto de proveedores que pertenece a un solo territorio, a un país. ¿Ok? Entonces, estrictamente hablando, lo que podríamos ver es que la empresa tiene diferentes sitios donde debe recolectar la materia prima. ¿Ok? En cada uno de estos sitios hay una cantidad específica de materia que se debe recoger. A esos sitios los vamos a denotar como el conjunto de proveedores. También cuenta con una flota que tiene que considerar, pero que ellos no tienen. Es decir, que ellos tienen que subcontratar el servicio de recolección con terceros, con las compañías transportistas, para poder hacer la recolección de materia prima. Entonces, dentro de los posibles lugares a donde tienen que llegar, eligieron también sitios que podrían ofrecer el servicio de recolección. ¿Ok? En este caso,
buscaron o estratégicamente se buscaba tener por lo menos un servicio de transporte cercano a cada uno de los posibles puntos de recolección o de recogida. ¿Okay? Entonces el problema se nos complicaba porque la cuestión ahora era, bueno, ¿a quiénes debemos de contratar y qué vehículo debemos de contratar para poder realizar la recolección y su posterior entrega a un punto determinado, que en este caso va a ser el almacén de la planta donde se va a fabricar el producto? ¿Ok? Entonces, como bien les decía, el problema consistía en dos etapas. Una etapa que es el diseño de la ruta de recolección y otra etapa que es anterior al diseño, que consiste en seleccionar los proveedores a los cuales les voy a contratar los vehículos. De hecho, el país donde se estaba haciendo, o donde se hizo, mejor dicho, este proyecto es Estados Unidos, y allí es muy común un tema de subasta, en el caso de oferta de los servicios de transporte. ¿Qué significa esto? Que hay varias compañías transportistas que te pueden ofrecer el servicio y cada una con diferente costo, incluyendo el hecho de que te puedan ofrecer el mismo vehículo, el mismo tipo de vehículo, pero a diferente costo según la compañía con la que te contratas. Entonces, teníamos vehículos con capacidad y capacidad heterogénea, porque siendo diferentes tipos de vehículos, tú podrías diseñar rutas que requirieran vehículos pequeños y rutas que pudieran requerir vehículos grandes. También, en función del tipo de vehículo que se contrata, hay un costo de contratación y ese puede diferir según el sitio al que tú le contratas el vehículo, como se les comentaba. Y en este caso a nosotros no nos interesa cubrir el costo de regreso, porque se supone que eso lo asume la compañía al momento de cobrarte el costo de contratación. Entonces, como decíamos, cada transportista posee una flota de vehículos fija que pueden tener diferentes dimensiones y diferentes capacidades, e inclusive pueden tener diferentes costos. Y como bien les decía, podía ocurrir que para un mismo tipo de vehículo diferentes transportistas se ofrecieran diferentes costos de contratación. Entonces, hipotéticamente hablando, podría resultar rentable que yo contratara un vehículo barato y le diera una ruta muy larga, o bien que yo contratara un vehículo no tan barato, pero que la ruta que yo diseñe sea la más corta para minimizar el costo de trayecto. ¿Okay? Bien, aunado al costo de contratación, también hay un costo asociado con el gasto de la gasolina, que está directamente asociado con el kilometraje que recorre cada vehículo. Podría ocurrir también que fuera más rentable contratar muchos vehículos pequeños o bien contratar pocos vehículos grandes. Eso es lo que el modelo nos tiene que ayudar a decidir. Entonces, en este caso estamos hablando de un problema que considera restricciones de capacidad y que considera múltiples orígenes potenciales, que son los transportistas. Para cada vehículo que nosotros contratemos, vamos a diseñar una ruta que va a recolectar materia prima de los proveedores y que va a consolidar la entrega en un solo punto. En este caso, todos los vehículos deben llegar a la misma planta. Cada subcontratista va a tener una terminal con diferentes vehículos, con distintas capacidades y también validamos la utilidad de lo que vamos a proponer con datos proporcionados de la empresa para realizar un caso de estudio que vamos a comparar contra lo que ellos actualmente hacían a ese momento para resolver este tipo de problemática. En otras palabras, estamos hablando de un problema de optimización de ruteo de vehículos que involucraba las siguientes características. El ruteo era abierto, dado que no considerábamos el regreso al origen. Trabajábamos con localización, está con vehículos capacitados, la flota es heterogénea, se trata de recolectar materia prima y de entregar todo en un solo punto. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál era el objetivo de este problema? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Pues lo que buscamos es minimizar el costo total, que se compone de dos componentes, de dos segmentos. En este caso, el costo de contratación por un lado y el costo de trayecto por el otro, o de recorrido. Y lo que estamos buscando es que cada vehículo visite exactamente a un proveedor por turno
O sea, no se permite que dos vehículos puedan llegar al mismo proveedor a recoger y se asume que la entrega del proveedor puede caber en un solo vehículo y que cada proveedor solamente sea visitado por un vehículo propiamente. Entonces, ¿cuál fue el enfoque de solución que propusimos para este problema? Básicamente, trabajamos desde dos puntos de vista. Un modelo matemático, tratando de encontrar soluciones óptimas o soluciones que fueran las mejores sobre el problema que estamos estudiando, y un método heurístico que pudiera ser capaz de trabajar con escenarios más grandes en donde el modelo ya no pudiera trabajar. Como conocemos en investigación de operaciones, los modelos matemáticos presentan cierta complejidad y también presentan un límite según el problema que estén trabajando y según la forma en la que hayan sido modelados. Por tanto, no teníamos la certeza de que el modelo fuera 100% confiable para resolver el caso. Es por ello que utilizamos la segunda alternativa, que fue el método heurístico para desarrollar. Bien, dentro de las consideraciones, el modelo matemático va a seguir el enfoque de un modelo entero mixto. El algoritmo va a estar basado en una meta heurística bastante conocida, que es multiarranque, y que tiene la característica de que va a ser iterativo voraz, y la verificación de la eficiencia de ambos enfoques va a ser a través de los datos proporcionados por la empresa para el caso de estudio, y además, en caso de poderse resolver, con instancias de la literatura que también nos puedan ayudar a comparar contra lo mejor que se ha obtenido para este tipo de problemas. Bien, entonces, formalmente, ¿cómo se puede definir este problema de manera matemática? Bueno, pues tenemos un grafo que consta de vértices y de arcos, donde el set de vértices se compone de tres subconjuntos. El primer subconjunto son los proveedores, el segundo subconjunto son el primero, que es ese, una disculpa, son los orígenes, el segundo, que es el subconjunto P, son los proveedores, y el tercer subconjunto, que de hecho es un solo punto en la red, es el nodo final o el nodo de entrega, que en este caso lo denotamos con F. Y también definimos un conjunto de arcos que nos van a modelar los posibles trayectos que existen entre orígenes y proveedores y entre proveedores mismos. Para este caso, también trataremos de considerar que es posible llegar de cualquier punto a cualquier punto, simplemente a un diferente costo de trayecto. ¿Okay? Para cada proveedor dijimos que vamos a tener una cantidad de materia prima a recolectar. Esta cantidad se va a cuantificar en pallets y vamos a asumir también que para las distancias se cumple la desigualdad triangular, es decir, que la matriz es simétrica a nivel superior a inferior. Bien, ¿qué es lo que va a hacer cada vehículo? Bueno, pues cada vehículo que contratemos tendrá que iniciar su trayecto en el punto de origen de donde fue contratado, visitar al menos un proveedor o un conjunto de proveedores, recoger la materia prima de estos y al final entregar todo dentro del almacén de la empresa. ¿Ok? También es cierto que un transportista puede proporcionar más de un vehículo, es decir, también en otro caso hipotético, podríamos decir que todos los vehículos se le puedan contratar al mismo transportista. O bien podemos usar un vehículo por transportista o hacer una combinación de estos. Para el modelo matemático utilizamos los siguientes parámetros: el costo de contratación, la capacidad del vehículo contratado, el costo por trayecto entre cada par de arcos, ya sea entre orígenes y proveedores o entre proveedores mismos, que en el caso de los proveedores es la letra C y en el caso de los orígenes y proveedores es la letra D. Esta separación de matrices es muy importante por la forma en la que vamos a modelar. Ya explicaremos más adelante cómo funciona. Y finalmente tenemos la demanda de pallets para cada proveedor al momento de la recolección. Respecto a las variables que utilizamos una variable O que denota la salida del vehículo desde el punto de origen donde fue contratado al primer cliente de la ruta. Si se dan cuenta, la K representa el vehículo contratado. ¿Okay? Si el vehículo K contratado sale del origen I y empieza su ruta en el proveedor J. Esto es muy importante porque cuando una vez que empieza el vehículo en la ruta, entonces ya no es necesario
rastrear ese índice a lo largo de la ruta. Y eso nos permite reducir la cantidad de variables en el modelo y por ende permitir que el modelo pueda trabajar de una manera más rápida y eficiente. Entonces XLJ va a ser 1 en el caso de que el arco LJ sea utilizado entre dos proveedores nada más, o 0 en cualquier otro caso. También tenemos la variable BIJK que me va a servir para estimar la capacidad disponible o la capacidad requerida del vehículo que se va a contratar para pasar por la ruta que ha sido diseñada. En otras palabras, la variable B lo que me va a cuantificar es el total de demanda que voy a recolectar a lo largo de la ruta que le sea asignada. Y lo que va a buscar es que se asigne un vehículo con la capacidad disponible para atender esa demanda acumulada. Y RJL va a cuantificar la demanda simplemente conforme vamos avanzando en la ruta. Es decir, RJL me va a cuantificar la capacidad disponible en el vehículo después de haber visitado el cliente inmediato anterior en la ruta. Si es el primero, me cuantifica la capacidad después del primero. Si es el penúltimo, me cuantifica la capacidad restante para poder llegar al último cliente de la ruta. Ahora bien, ¿en qué consiste la función objetivo para este modelo matemático? Bueno, básicamente vamos a minimizar 3 componentes. Bueno, de hecho son 2, pero lo dividimos en 3. El primero tiene que ver con el costo de la salida del origen al primer cliente. No confundir con el costo de contratación. El costo de contratación es el que encontramos hasta la derecha de la función objetivo. En este caso es el costo de trayecto desde el origen seleccionado hasta el primer cliente en la ruta de recolección. El siguiente término involucra el costo ya de trayecto entre el resto de los clientes de la ruta. Esto es importante porque solo en la primera variable, en la O, es donde cuantifico el vehículo y es donde tengo que hacer la separación para utilizar nada más la matriz de orígenes con la matriz de proveedores para asignar el primer arco. Posterior a eso, solamente me quedo con la matriz de proveedores para el resto de los arcos y eso también me reduce la cantidad de comparaciones que tengo que hacer. Y finalmente, tenemos el costo de contratación, que va a estar dado por un parámetro WK y que va a estar controlado por una variable ZI, que es binaria y que equivale a 1 si el vehículo K es contratado en el origen I o 0 en cualquier otro caso. Es decir, solamente se van a activar las zetas de los vehículos que estén contratados para la recolección. Ahora bien, respecto a las restricciones, vamos a explicar 3 conjuntos. De manera muy breve, vamos a hablar de que el primer grupo de restricciones nos sirve para controlar la asignación de los arcos. ¿Ok? Las primeras 3 restricciones me controlan la salida. Vehículos tengan capacidad disponible para por lo menos visitar un cliente o bien que el conjunto de clientes que estamos asignando en esa ruta no exceda en demanda a la capacidad total del vehículo. Eso lo podemos lograr con la 8 y con la 9. La 10 y la 11 me van a ir controlando la capacidad remanente conforme voy visitando los clientes. Y la restricción 12 es muy interesante porque es una restricción que es una extensión de un conjunto de desigualdades muy conocidas que son las famosas Miller, Tucker and Sandling, que me sirven para evitar subtours. Pero este tipo de restricciones además tienen una segunda función, que es estimar la demanda acumulada conforme voy visitando clientes en la ruta. Y la demanda acumulada a su vez me sirve para determinar la capacidad restante en el vehículo para saber si puedo pasar o no por más clientes al momento de recolectar materia prima. Y finalmente el tercer grupo de restricciones tiene que ver con la naturaleza de las variables. En este caso, pues no podemos realizar recolecciones negativas y tampoco podemos viajar por arcos que no... Pues bien, eso fue con respecto al modelo matemático. Como dijimos, no teníamos certeza de que este modelo
tuviera la capacidad de trabajar con el caso de estudio. Por ende, antes de probar el modelo, decidimos plantear un algoritmo, que pudiera trabajar con el problema de manera eficiente. En este algoritmo diseñamos 3 etapas. La primera es la selección de los transportistas y de los vehículos. Una segunda etapa comprende ya la asignación de proveedores a vehículos y el primer diseño de la ruta, que se conoce como la solución inicial. Posterior a ello, esa solución inicial se trabaja con mecanismos de búsqueda local para encontrar la mejor solución posible para esa asignación, y el proceso se repite un número fijo de veces. Es decir, cada vez que yo seleccione transportistas, voy a tratar de que esa selección sea aleatoria, es decir, que me permita probar diferentes tipos de soluciones en un espacio de búsqueda para poder comparar entre ellas y poder quedarme con la mejor posible. Entonces, después de un cierto número de iteraciones o un número máximo, el algoritmo va a parar y simplemente va a reportar la mejor solución obtenida. Ahora bien, de manera gráfica, ¿cómo podríamos ver la ejecución del algoritmo? Como les decía, tenemos una construcción inicial, ¿ok?, donde seleccionamos proveedores, asignamos clientes y creamos las rutas iniciales. Posterior a ello tenemos una fase de mejora que, una vez que termina, se compara contra la mejor solución obtenida. Es obvio que en el caso de la primera solución, pues simplemente se guarda y se repite el proceso para obtener una segunda solución inicial, volverla a mejorar y comparar esa segunda contra la primera. En caso de que la segunda mejore la primera solución que ya obtuve, simplemente la reemplaza y se queda como la solución a comparar, y procedo a construir una tercera y repito eso un número fijo de pasos. ¿Ok? Si la solución no mejora lo que previamente traía, simplemente la descarto y vuelvo a empezar. ¿Ok? Una vez que alcanzo el máximo de iteraciones ya fijas, simplemente me salgo y el algoritmo reporta la mejor solución con la que se haya quedado al momento. Ahora bien, ¿cómo empieza la fase de la construcción inicial? Básicamente, lo que hacemos es del conjunto de posibles orígenes seleccionamos un número y unos puntos al azar. En este caso son los puntos rojos. Es decir, para este problema se eligieron 4 orígenes en esta situación. ¿Ok? Y para esos orígenes buscamos vehículos cuya suma de la capacidad sea mayor o igual que el total de demanda que tengo que recoger. Es decir, si voy a elegir 5 vehículos, yo necesito que la suma de las capacidades de los 5 vehículos, recordemos que son flotas heterogéneas. Es decir, puedo tener un vehículo grande, uno mediano, 2 pequeños, uno extra pequeño. O bien puedo tener 2 vehículos grandes, 2 medianos y uno pequeño. O sea, puedo tener una combinación de ellos. Pero lo que estoy buscando es que la suma de las capacidades de la combinación de vehículos que elegí sea mayor o igual que la demanda total que tengo que recolectar. También nos dimos cuenta que hacer una suma que fuera exactamente igual a la demanda nos podía traer problemas en la parte de la recolección. Para ello, excedimos la demanda en un valor tau, un umbral, que incrementa artificialmente el valor de la demanda para asegurarnos que cuando elijas los vehículos tengas capacidad de sobra para poder pasar por todos los clientes sin tener que dejar ninguno sin visitar. Obviamente ese valor tau luego fue afinado para que fuera el mínimo posible. Bien, entonces les decía, una vez que tenemos ya los orígenes seleccionados, que son los puntos rojos, procedemos a asignar el primer cliente a cada uno de esos orígenes. A ese cliente se le conoce como cliente semilla. Y ese cliente semilla es muy importante porque es el que nos va a guiar hacia el resto de clientes que van a quedar asignados a ese vehículo. En otras palabras, hacemos el resto de la asignación por cercanía. Es decir, que los nodos más cercanos se van asignando a la semilla o al cliente semilla que se encuentre próximo a donde están ubicados. ¿Ok? Una vez que tenemos ya toda la asignación del resto de los clientes hacia las semillas, tenemos que procurar que los clústeres creados no excedan la capacidad de los vehículos. Es decir, si un cliente es cercano, pero su demanda o su recolección en este caso no es suficiente, o mejor dicho, no hay capacidad suficiente para pasar a recoger esa cantidad de materia prima, simplemente no se toma en cuenta en ese distrito y se asigna al siguiente distrito más cercano.
¿ok? El método de asignación termina cuando todos los proveedores han sido asignados a todos los vehículos. Ahora, ¿cómo realizamos las rutas iniciales? Para evitarle carga computacional al algoritmo, lo que hicimos fue respetar el orden en el que fueron asignados. Es decir, el cliente semilla es el primer cliente de la ruta, el primer cliente que fue asignado a la semilla es el segundo y así sucesivamente. ¿Ok? Creamos las rutas iniciales y finalizamos esas rutas iniciales dentro del almacén o de la planta donde se tiene que entregar. Entonces, con esto cubrimos la primera parte, que es la construcción de rutas iniciales y la asignación de proveedores a vehículos. Bien, ¿qué pasa una vez que tienen las rutas iniciales? Como no tenemos la certeza de que esa combinación, dado que fue simplemente hecha por el orden en el que fueron asignados, sea una combinación correcta o sea una combinación óptima, lo que hacemos es utilizar mecanismos de intercambio de clientes, ya sea dentro de la misma ruta o entre pares de rutas. Como podemos ver en la primera gráfica, tenemos dos mecanismos para cambiar clientes dentro de la misma ruta. Una es cambiar dos arcos, que se conoce como 2OPT, o bien es mover un cliente de una posición, como pueden ver el cliente I, que está entre el cliente pre-I y sub-I, y pasarlo entre el cliente J y sub-J. Es decir, cambiar un cliente de posición dentro de la misma ruta. La idea sería buscar aquella combinación o aquel acomodo de clientes que me genere la menor distancia posible. Una vez que terminamos con la mejora dentro de cada ruta, procedemos a hacer cambios entre rutas. Es decir, ¿qué pasaría si enviamos un cliente de una ruta a otra y lo intercambiamos con cliente de la otra ruta? Puede ser que la combinación de arcos me corrija posibles cruces, como pueden ver ustedes en la figura de la izquierda inferior. O bien, ¿qué pasaría si un cliente B que está en una ruta muy larga lo pasamos a otra ruta que es más corta? Es decir, tratamos de balancear la carga de clientes entre rutas y por ende la carga de la demanda a recolectar. Entonces, esos fueron los movimientos con los que exploramos posibles mejoras a la solución inicial. Entonces, una vez que ya tenemos diseñados los dos métodos para abordar el problema, lo que hicimos fue pedirle a la empresa que nos brindara su información para crear el caso de estudio. Básicamente nos dieron la información acerca de proveedores que hay que visitar, de los transportistas que ellos tenían elegidos como potenciales para contratar y del destino al que tenían que entregar toda la materia prima. Algo muy particular en este caso es que todos los proveedores a recolectar estaban en Estados Unidos y la planta de manufactura estaba en México. ¿Ok? Bueno, obviedades de la vida, ¿no? Entonces lo que había que hacer era entregar todo primero a una parte aduanal en los aranceles. Entonces se entregaba todo hacia una aduana, ahí se consolidaba y luego ya se asumía que habían vehículos que transportaban la materia prima hasta México, porque no todas las empresas que se contrataban contaban con las características necesarias para poder cruzar la frontera. Bien, entonces reafirmando, tenemos que recoger materia prima en Estados Unidos y entregarla en la planta, en las aduanas que la llevarán a la planta en México. Ahora bien, ¿cuál era el costo actual que trabajaba la empresa? Para efectos de poder presentar la información, los datos se tuvieron que disfrazar. Entonces ustedes ven datos muy bajos porque realmente lo que se hizo fue multiplicarlos por un factor que permitiera guardar la información original por cuestiones de confidencialidad. Y básicamente lo que podemos analizar en este caso es que la empresa actualmente diseñaba un plan con 4 rutas. Aquí lo más importante es que esos 4 vehículos eran contratados al mismo transportista, porque ellos generaban contratos, digamos, de exclusividad para trabajar una tarifa de contratación más competitiva. Pero viendo esta parte de las subastas, dijimos, oye, ¿qué pasa si abrimos esta posibilidad a que cualquier contratista te pueda ofertar, te pueda ofrecer el servicio? Bueno, pues tomando en cuenta que tenían estas 4 rutas iniciales, nosotros con esta misma información corrimos el modelo y el modelo nos dio una solución con solamente 2 vehículos, con 2 rutas de 2 transportistas que no tenían que ser exactamente los mismos de la empresa que originalmente estaba contratada. Lo que podemos observar también es que la solución original tenía un valor de 133
mientras que la solución que encontró el modelo fue con un valor de 92. Esto nos reduce significativamente en un 27% los costos de transporte, principalmente en la parte de la contratación. ¿Okay? Y el diseño de las rutas proporcionadas por el modelo fue este. ¿Okay? Básicamente, como pueden ver, hizo una mezcla entre las rutas 1 y 2 y 3 y 4, con un cliente por ahí que se acomodó en una ruta para otra, pero básicamente fue una solución que consistió en eso. Lo más relevante también es que el tiempo consumido por el modelo matemático para resolver el caso de estudio fue de 0.12 segundos. 1.62 para el modelo y 0.12 para el algoritmo. De hecho, ambos enfoques lograron la solución óptima. Bueno, el modelo la logró y el algoritmo la encontró. En este caso, como podemos ver, fue el diseño de 2 rutas con estas cargas. ¿Okay? Y en el caso de la ruta 1 sí hubo un incremento en el costo, sobre todo por el costo de contratación, al igual que en la ruta 2, pero lo más importante es que si vemos el costo de distancia es equivalente a la ruta más grande, y en este caso en amarilla, es la ruta 2. Es decir, la distancia recorrida por el vehículo en promedio para nuestra solución es equivalente a la distancia que recorría el vehículo de la ruta amarilla aquí. Entonces realmente allí fue donde le mostramos a la empresa que en este caso el modelo y el algoritmo tenían la efectividad suficiente para poder resolver el caso de estudio. Ahora bien, ¿qué fue lo que obtuvimos al momento? Bueno, teníamos un modelo que daba resultados óptimos para ese caso en particular. Teníamos resultados que se podían obtener en tiempo real, como dijimos, eran décimas de segundos para el algoritmo y el modelo lo resolvía en un segundo. Y además, el proceso que ofrecíamos era un proceso automatizado de solución. O sea, ya no había que tener a gente planeando durante tanto tiempo para resolver esto, sino que podía canalizarse eso al modelo y esa gente se podría encargar de trabajar en otras operaciones que también fueran útiles para la empresa. Sin embargo, la empresa nos dijo, ok, tú solo me optimizaste un día de trabajo y eso no garantiza que todos mis días de trabajo vayan a ser iguales. ¿Qué pasaría si lo tengo que ejecutar otro día con otros datos? Bien, ¿qué me asegura que el escenario que me resolviste se va a comportar igual en un futuro? Bueno, para este caso tenemos que ver escenarios que involucraran diferentes clientes a recoger, pero que siempre tuvieran la misma cantidad de transportistas disponibles. Entonces, y la misma capacidad de vehículos. En resumen, necesitábamos más experimentación. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, lo que hicimos fue crear escenarios donde, asumiendo que todos los transportistas van a seguir existiendo, creábamos diferentes segmentos o diferentes subconjuntos de proveedores a recolectar. Como podemos ver, hay números rojos en la tabla. Esos números rojos significan que para ese proveedor en ese día no se tenía que recolectar nada. Entonces teníamos escenarios donde se podían recolectar a todos los proveedores, como en el caso del D7, o escenarios donde se tenían que recolectar muy pocos proveedores, como en el caso del D4. ¿Ok? Y I, en este caso, me representa la semana en la que voy a crear el escenario. Bien, ¿qué pasó? Ejecutamos el modelo sobre cada uno de estos 15 escenarios y nos dimos cuenta que prácticamente todo logró encontrar una solución óptima y que en la mayoría de los casos utilizaba 2 rutas nada más. Solamente en el caso 11 utilizó 3. Y el tiempo requerido, cuando mucho, fue de 15 segundos. Bueno, 14.09. O sea, menor a 15 segundos. Para un modelo matemático. Lo cual nos confirmaba que efectivamente el modelo matemático era muy bueno para resolver el caso de estudio. Sin embargo, pues ya teníamos el algoritmo desarrollado y queríamos ver la comparativa. Entonces, en el caso del algoritmo encontramos las mismas soluciones en tiempos mucho menores y por ello nada más nos quedamos con la tabla que anteriormente presenté. Finalmente, hicimos un conjunto de instancias de la literatura para poder validar la efectividad de nuestro enfoque contra lo que habían publicado otros autores u otros científicos a lo largo de
este tiempo, del tiempo que lleva el problema existiendo. ¿Ok? En este caso, olvidé mencionar que el equipo de cómputo que se utilizó fue una computadora Intel Core i5 con 2.46 GHz y con 8 GB de RAM en la memoria, con Windows y utilizando Cplex para resolver el modelo. Entonces, lo que observamos es que sobre este nuevo conjunto de instancias, el modelo ya presentaba problemas, particularmente cuando había que analizar 50 proveedores, 2 potenciales orígenes nada más y 14 vehículos. Como podemos ver en estos casos, el modelo ya requería más de 27.000 segundos para encontrar una solución. Eran casi 9 horas, lo cual era demasiado. De hecho, ya para 50 proveedores, con 4 orígenes, con 15 vehículos, ya el tiempo requerido era casi de 1 hora. Y allí es donde el algoritmo entraba precisamente como alternativa para encontrar mejores soluciones. En este caso podemos ver cómo la metaheurística sí eventualmente se queda ligeramente por encima del valor óptimo, pero los tiempos que requiere son mínimos, menos de 3 segundos, lo cual nos daba la esperanza de que si podíamos mejorar alguna parte del algoritmo, pudiéramos encontrar las soluciones óptimas en un tiempo bastante razonable. Sin embargo, la empresa nos dijo que con el gap que ofrecía el algoritmo y sabiendo que el modelo eventualmente podía obtener resultados, quedaba satisfecha con el trabajo que se había realizado. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando incrementábamos el tamaño de instancias o de escenarios a resolver? En este caso el modelo ya no podía. A partir de 75 proveedores con 3 orígenes ya el modelo no nos dio resultados factibles. Por tanto, solamente analizamos la metaheurística y evaluamos una parte que se llama consistencia, que es cuál fue el mejor valor objetivo que se obtuvieron a través de 10 corridas. Se ejecutó 10 veces cada instancia y en cada ejecución se dieron como unas 10.000 iteraciones para converger. Nos dimos cuenta que la desviación máxima era de alrededor de un 2% respecto del mejor valor, lo cual nos indicaba que el algoritmo consistentemente entregaba soluciones muy cercanas al mejor valor, es decir, que podíamos recorrerlo varias veces y la solución que íbamos a encontrar era muy parecida a la mejor solución que nos pueda llegar a reportar en algún momento. Y finalmente, dentro del tiempo de cómputo, como era de esperarse, conforme crecemos el tamaño de la instancia, el tiempo requerido se incrementó. Podemos ver cómo para el caso de 250 proveedores con 5 vehículos, con 5 orígenes, con 110 vehículos, ya el algoritmo requería alrededor de 5 o 6 minutos para obtener la solución. En promedio estuvo arriba de los 2 minutos. Ahora bien, ¿qué otra comparación nos pidieron realizar, sobre todo para validar la efectividad del modelo? Dado que este problema como tal no estaba publicado en la literatura, nos dijeron, bueno, hay un problema muy parecido que proponen los autores Naya, Ruiz y Voss, que considera un problema de múltiples depósitos con vehículos capacitados, pero con flota homogénea, es decir, todos los vehículos tienen la misma capacidad, por eso solamente aparece una columna. ¿Qué pasaría si comparan su modelo contra esto? Y ahí están las mejores soluciones del modelo, ya existían. Bueno, después de hacerlo, en resumidas cuentas, lo que pudimos observar es que para 6 de ellas pudimos mejorar la solución que ya habían encontrado los autores. Solamente en una nos quedamos ligeramente por encima, 0.04%, y en el resto encontramos la solución óptima. Como pueden ver, el asterisco me indica que la solución óptima existe. En las azules no encontramos la solución óptima, pero la mejor solución que reporta el modelo después de 2 horas, que son 7.200 segundos, mejora la solución antes conocida o propuesta por estos autores. En conclusión, desarrollamos un modelo matemático que era capaz de resolver un caso de estudio para una empresa, un problema de la industria, que pudo obtener soluciones en tiempo real. Tenemos un algoritmo que presenta también soluciones de alta calidad y que puede resolver instancias de hasta 500 proveedores con un origen y con 10 vehículos, lo cual es muy bueno. Y bueno, básicamente como trabajos futuros,
lo que tenemos es implementar esto ya con objetivos diferentes, con objetivos que no nada más involucran la parte de minimizar la distancia total recorrida, sino también minimizar el tiempo de arribo a cada uno de los proveedores, tratando de ofrecer un servicio de calidad para que ellos puedan hacer su entrega o liberarse de la materia prima lo más rápido posible. También proponemos el hecho de considerar recolecciones divididas para minimizar la cantidad de vehículos, o bien inclusive aplicar esto para modelos de localización que ya existen en la literatura. Y pues de mi parte sería todo. Claudia, no sé si existe alguna pregunta o alguna inquietud. Pues antes que las preguntas, muchísimas gracias, Samuel. La verdad está muy interesante lo que nos acabas de presentar. Hay una pregunta aquí en el Facebook. Alex Palacios dice, ¿cómo decidir cuántos escenarios simular? Esa es una pregunta bastante interesante, y creo que la respuesta ideal para eso sería depende, pero bueno, aproximándonos, normalmente se trabaja con un indicador que es el coeficiente de variación, que es, corro una cierta cantidad de escenarios, saco la desviación estándar entre las funciones objetivo de esos escenarios, lo divido entre el valor promedio y trataría de que ese coeficiente de variación estuviera abajo del 1%. Entonces, dependerá mucho del tipo de problema. Hay casos donde ese coeficiente converge a partir de 50, 100 escenarios. Hay casos donde se requieren 10,000, 15,000. Lo que sí es muy importante también es cómo los generas. Procurar que la generación sea bastante representativa del problema que deseas estudiar. No, pues muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí entre los que estamos en el Meet. Pero bueno, yo como te decía hace un momento, me gustó mucho el problema que presentaste porque está el modelo, está la parte de la práctica, me encanta que pues, hay que usar heurísticos, ¿no? Y bueno, pues por la naturaleza del problema tenía que ser un multiarranque, ¿no? Yo tenía la duda y sí lo están implementando la empresa o sea, quedó satisfecha con el resultado, pero sí lo están implementando, sí. Pues mira, en su momento se les dejaron las famosas cajitas negras, por decirlo de algún modo. Sí. Que fue, señores, aquí está el modelo, tienen que poner la información de tal manera. Se pidió que se les creó una hoja de Excel, donde ellos registraban la información del departamento de logística, y simplemente le tenían que dar clic a una macro, por así decirlo. No era una macro porque eventualmente hay todo un modelo de optimización dentro, claro, pero viéndolo en su equivalente, tenía que darle clic a un botón. Esa información se traducía al modelo, se resolvía y el modelo desplegaba una solución que luego ya se les veía gráficamente. Técnicamente, hasta donde nos quedamos, lo usaban. ¿De qué nos dimos cuenta también? Que la parte de la capacitación a veces es un poco, ¿cómo se puede decir? Pues descuidada, por decirlo de algún modo. O sea, la persona que estaba con nosotros en el proyecto fue quien se quedó a cargo de esto y esperamos que siga trabajando ahí. La verdad es que esto fue ya hace como 5 o 6 años y no sabría decirte si la persona que manejaba esto sigue trabajando actualmente en la empresa. No, bueno, pues ojalá, porque yo lo que a veces les comento a los estudiantes es que ustedes que trabajan con empresas directamente, a veces lo que resulta más difícil es la implementación, ¿no? Ustedes ya tienen una buena solución, o sea, tienen el modelo matemático, tienen la corrida de los heurísticos junto con en este caso que utilizaron Simplex, ¿no? Un algoritmo determinista. Entonces ya tienen una muy buena solución. Ahora, cómo implementarlo y la gente, las personas que están, las que ejecutan, ¿no? Todas esas actividades, qué tan renuentes se muestran a cambiar su forma de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que sí. Sí, créeme que fue un factor importante esa parte de resistencia al cambio, porque cuando llegamos diciéndoles que teníamos un modelo, mejor dicho, un modo automatizado de resolver, la primera reacción que tuvimos fue que pegaron el grito en el cielo. Claro. O sea, casi era de que, a ver, ya me van a despedir. Uh-huh. No, o sea, entendemos que la optimización puede ser fría en ciertos momentos, estás trabajando con números y pues te interesa ahorrar, ¿no? O sea, pues a quien que le digas que va a gastar 2 pesos menos no le va a interesar. El punto aquí es también esa parte de sensibilidad. ¿Qué hacer
cuando tu mecanismo de decisión cambia. Cuando pasas de un departamento de gente a un esquema automatizado, bueno, también tienes que decidir qué hacer con el departamento. Claro. Y en este caso nuestra propuesta fue, bueno, el departamento que se encargue de operar, de revisar, de monitorear. Posterior le dieron otras actividades ya internas, la empresa decidió qué hacer, pero bueno, si podemos decir spoiler alert, nadie fue despedido. Entonces, excelente. Eso ya fue ganancia. Claro que sí. También tenemos acá otra pregunta de Carlos García. Dice, ¿no habría manera de reciclar las soluciones del día anterior proporcionada, ya sea por el metaheurístico o el modelo matemático, por ejemplo, del día anterior, si las demandas o localización de proveedores son parecidos, como para ahorrar tiempo? Sí, eventualmente justamente esa era la parte que iba a mencionar. Si el diseño del siguiente día es muy parecido al día anterior, es posible en cierta medida recolectar la solución. ¿Qué inconveniente encontrábamos? En primera, pues que no teníamos la certeza de eso. Aunque había una planeación semanal, nos enfrentábamos a cancelaciones, cuestiones climáticas, infinidad de cosas que en su momento no se consideraron para el modelo, ¿no? Pero también es cierto que el modelo tenía la facilidad de correr en segundos. Entonces, para ellos era mucho más viable poder obtener una nueva solución que sí fuera óptima, aunque fuera igual al día anterior, pero que pudiera llegar a ser mejor, por mínimo que esto fuera, pues era un ahorro. Pero digamos, hipotéticamente hablando, si se les va la luz, se les cae el sistema o algo, eventualmente podrían hacer eso. Ok. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Manuel Chirino. Dice, ¿cuántas personas se necesitaron para crear el modelo y cuánto tiempo tardaron en llegar a él? El diseño del modelo. Esa fue una muy buena pregunta porque olvidé dar el agradecimiento al equipo de trabajo. No fue una cuestión propia. Fuimos 7 personas que estuvimos, entre ellos 3 profesores investigadores, 4 alumnos, 2 de maestría, 1 de doctorado y 1 de licenciatura. Y no fue fácil, el modelo salió después de 4 meses. Okay. O sea, fueron varias pruebas, y buscamos una versión, cumplía con ciertas restricciones, incumplía otras. La afinación del modelo sí se llevó alrededor de 4 meses, pero valió la pena, porque una vez que les entregamos eso, les encantó prácticamente. Claro, no, sí, y fíjate que esa que es de las partes con las que uno comienza el curso de investigación de operaciones, ¿no? Cómo hacer un modelo, y son modelos pues de libro, ¿no? Pero es para que nos vayamos acostumbrando para llegar justo a problemas que se encuentran en las empresas y qué bueno que hace esa respuesta, porque se pueden dar una idea de que pues no es fácil. Fueron 7 personas muy calificadas y les llevó 4 meses, ¿no? Entonces sí, muchas felicidades. Gracias. Pues no sé si haya más preguntas, dudas, comentarios. De todas maneras, ya saben que pueden dejar sus comentarios aquí en el chat de la página de Facebook, o si gustan pueden escribirme a mí, ahí está y si no está, ahorita pongo mi correo, que es claudia.lopez@ciencias.unam.mx. Ariel Mociños te da las gracias. Yo también te doy las gracias por esta plática que estuvo muy bonita y bueno, pues creo que es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Claudia, gracias por la invitación. Bueno, agradecerles a los que están conectados, desearles una feliz tarde y bueno, también pueden escribirle a la doctora Claudia solicitando información acerca de mi persona, mi correo o algún dato. Si no, pues ahí pueden googlear Samuel Lucamendi y seguramente algo aparecerá en la red donde me puedan contactar. Pero muchísimas gracias por la invitación, me la pasé muy bien. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Nosotros también la pasamos muy bien. Muchas gracias. Por lo pronto voy a detener la grabación. Y listo. Entonces finalizo el video en Facebook. Muchas gracias a todos. Gracias por sus comentarios. Los espero dentro de 15 días.